Hola a todos, yo soy Gonzalo Fernández Vaca y este es el canal YouTube Lorolog. También estamos en TikTok. Esta es una edición más del programa Ligamos, donde hablamos de los diferentes campeonatos europeos de clubes, sudamericanos también, a Copa Libertadores ya hablaremos más en otras ocasiones, pero hoy nos vamos a dedicar, o mejor dicho, a abrir el capítulo mundial de fútbol, que ya estamos a 4 meses de iniciar el certamen de selecciones más importantes del mundo. El mundial que se va a desarrollar en 3 países, la primera vez en 3 países, Estados Unidos, Canadá y México. Vamos a hablar de dos de los países más exóticos que se han clasificado en este mundial de 48 equipos, primera vez que van a haber 48 equipos, dos islas, o mejor dicho, un archipiélago de islas, Cabo Verde, aquí está la bandera de Cabo Verde, que no tiene nada de verde, aunque antes lo tenía, antes del 75, antes de liberarse de Portugal, se independizó y formó esta bandera. Y la bandera muy parecida de Curazao, en dos islas, en total, Curazao sí es una isla, dos islas en totalmente distinta parte del mundo, pero que tienen dos banderas muy parecidas, ¿no? Esta parece casi de Boca, hablando del término futbolístico, pero vean, son bien parecidas estrellas, una banda horizontal en la mitad inferior de ambas banderas, difieren los colores, en la forma también de cómo se presenta esta banda, una blanquirroja la de Cabo Verde, una amarilla la de Curazao. Pero son selecciones totalmente distintas, bueno, tienen distintas historias, como evidente, aunque en algunos rasgos parecían, no se han independizado, se han salido, o mejor dicho, una todavía no se ha ido del reino holandés o neerlandés, que es Curazao, sigue siendo asociada a Holanda, casi un protectorado, tipo Puerto Rico con Estados Unidos, visto que está de moda Bad Bunny. Y Cabo Verde sí es un estado independiente, aunque de Portugal, aunque se habla portugués, está muy ligado todavía a los portugueses, teniendo en cuenta que se independizaron sin derramamiento de sangre por un referéndum. Eh, Vamos a hablar de estos dos países en esta edición del programa. Dos países que se clasifican por primera vez, ambos tienen menos de medio millón de habitantes. Cabo Verde creo que está por ahí, por el medio millón de habitantes. Son 10 islas volcánicas que forman el país. Entre todas hay un total de un poco más de 4.000 kilómetros cuadrados. Eh, Se independizó junto con Guinea-Bissau de los portugueses. África tiene varios países de habla portuguesa. Está Cabo Verde, se llama Cabo Verde por la península de Cabo Verde, que es de la África continental, la zona más occidental del continente, que justamente mira a estas islas. Están a 570 kilómetros una de otra, de la península de Cabo Verde, del país de Cabo Verde. La península de Cabo Verde es donde está Dakar en Senegal, por ejemplo, ¿no? Es la parte más occidental del continente africano. Fue clave estas islas a nivel histórico porque era un lugar, digamos, estratégico para el transporte de los esclavos, y hablando de Portugal, que se iban sobre todo a Brasil. Muchos de los descendientes de los grandes jugadores brasileños, entre ellos Pelé, Garrincha y compañía, el que quieran ustedes, sus antepasados pasaron por muy probablemente encadenados de los países africanos hacia Brasil y pasaron por estas islas de Cabo Verde. Cabo Verde es nombrada Cabo Verde por la península cuando los descubridores de las épocas, estamos hablando del siglo XV, XVI, bueno, por ahí, vieron la vegetación esplendorosamente verde de la península de Cabo Verde y llamaron Cabo Verde, un cabo verde. Y así se llamó estas islas, pero que de verde no tiene mucho por distintas razones, digamos, de corrientes marinas y cosas varias. Llueve poco, llueven pocos meses del año, por lo tanto hay poca vegetación y no hay tanto calor. Casi un poco convence de recordar un poco a Lima. Y bueno, se formaron estas islas de Cabo Verde, se fundaron y se convirtió en un país independiente a partir de 1975. Es una democracia muy funcionante, es más, es un ejemplo de libertades, inclusive de derechos para los homosexuales. Es un país realmente
una excepción en el continente africano y bien por ellos, la verdad. Y se han clasificado por primera vez a un mundial de fútbol, un conjunto de islas de poco menos de medio millón de habitantes. No es el país con menos habitantes que se clasificó a este mundial, lo es Curazao, que ya vamos a leer en el próximo capítulo, pero caray, ¿no? Hicieron una hazaña con ese partido histórico que tuvieron contra Camerún en casa, con el gol de Daylon Livramento, una escapada que, ya lo dije en otro capítulo, hablando del Mundial, que este gol merece, sobre todo el jugador merece una estatua en la plaza central del país, porque la verdad fue un gol histórico, sobre todo de grandísima factura, una escapada casi de 60 metros solo con el balón hacia la área contraria mientras los cameruneses atacaban. Una particularidad, se habla portugués, la capital de Cabo Verde se llama Praia, es decir, playa. El nombre de la capital, playa, de la playa en el mar, ¿no? Una playa, praia, como se dice en portugués. Bueno, y hablando del equipo, como son justamente muy ligados a Portugal, la mayoría de estos jugadores juegan básicamente en Portugal, pero algunos han triunfado y de Portugal se han ido a otros equipos. Ninguno de ellos juega en un grande de Portugal. Ninguno está o en el Porto, o en el Benfica o en el Sporting Clube de Lisboa, que son los tres grandes de Portugal. Ninguno de ellos está ahí. Pero, caray, ¿no? Tampoco es que estén en equipos miserables de Portugal. Estamos en el Chaves, el arquero Bucinha titular. Está Yannick Semedo, jugador histórico del equipo que juega en el Farense. Temo Arcanjo, digamos el 10 del equipo que juega en el Vitória Guimarães, Giovanni Cabral que juega en el Estrella Amadora. Sí, son equipos de segundo nivel de Portugal, pero están en la primera división prácticamente todos. El que no está en primera división es Daylon Livramento, que juega en el Casa Pia, pero sin embargo, o bueno, que sube y baja de la primera división, pero sin embargo fue el goleador de ese histórico. Otros juegan en Portugal o en Rumanía. Es un equipo realmente que puede dar de qué hablar, sea en este caso parecido, sea Cabo Verde, sea Curazao, van a jugar sus primeros partidos contra digamos, el cabeza de serie. En el caso de Cabo Verde, contra los españoles, y vaya que van a estar, que el entrenador del equipo, perdón, Pedro Leitao Brito, como jugador conocido como Bubista, por la isla de Boavista, que es una de las 10 islas del Cabo, o de la península. Va a tener que estudiar muy bien, porque si no España le va a dar de alma al equipo. Es un equipo que está muy bien en ataque, sobre todo con los extremos. Ya vamos a hablar de España detenidamente cuando nos toque hablar de ella, Nico Williams y Lamine Yamal. Pero es un equipo que puede dar de qué hablar. Juega primero con los españoles en Atlanta el 15 de junio, luego van a jugar con los uruguayos en Miami el 21 de junio y el 26 de junio cierra su participación en Houston contra los árabes. Ese partido con Arabia probablemente, si logra, digamos, de alguna manera sobrevivir como diferencia de goles, puede ser decisivo para clasificar como mejor tercero a la siguiente fase. Lo mismo va a pasar con Curazao, ya hablaremos con Curazao en el próximo episodio. Por Cabo Verde es todo. Síganos, estamos como saben, en TikTok y en YouTube, y contribuyan y denle like a este programa que tanto se necesita. A la próxima.